¿Qué es la historia humana? Es un registro de vencedores, poder y propósito, la evolución, la agricultura, la revolución, entre otros conceptos. La mayoría de las personas están al menos vagamente familiarizadas con estas ideas. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si las historias antiguas, los relatos de dioses, ángeles, gigantes y desastres, son más literales de lo que parecen a primera vista? Al mirar más de cerca, puede revelarse una historia alternativa de la humanidad, una que desafía el conocimiento convencional y la narrativa del poder. Esta historia ha sido en gran medida censurada, olvidada o ignorada hasta ahora. A principios de 1946, en lo que hoy conocemos como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos cuidaba sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, lanzaron algunas rocas que encontraron esparcidas por el terreno desértico. Al arrojar una de ellas en la oscuridad de una cueva, se sorprendieron al escuchar un fuerte estruendo proveniente de su interior. Al explorar, encontraron una colección de grandes tinajas de barro, una de las cuales se había roto. Aunque no lo sabían en ese momento, estos adolescentes habían realizado un descubrimiento histórico. Dentro de los frascos había una serie de antiguos pergaminos. En los años siguientes a este hallazgo, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontraron fragmentos adicionales en otras 10 cuevas de la zona. En total, se recopilaron entre 800 y 900 manuscritos, conocidos colectivamente como los pergaminos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos se encontraba un texto religioso no canónico, olvidado durante mucho tiempo, llamado el Libro de Enoc. Este libro se compone de 5 secciones: el Libro de los Vigilantes, el Libro de Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc, que abarcan aproximadamente 100 capítulos. Estos capítulos narran la historia de Enoc, el 7º patriarca mencionado en el libro del Génesis, padre de Matusalén y abuelo de Noé. Sin embargo, el relato del libro de Enoc sobre el diluvio es completamente diferente al de la Biblia. Este libro ofrece una historia de los vigilantes, descritos bíblicamente como ángeles caídos, enviados a la tierra para observar a la humanidad en un tiempo antiguo. Desafortunadamente, lejos de simplemente observar, estos vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas y comenzaron a tener relaciones con ellas, dando lugar a los Nefilim, que eran gigantes y salvajes que amenazaban a la humanidad. Enojados por las acciones de los vigilantes, los dioses los encadenaron en una prisión subterránea. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados, viajando entre el cielo y la tierra. A pesar de sus esfuerzos, los dioses decidieron castigar a la humanidad con una gran inundación, destinada a destruir a los Nefilim y sellar el destino de los vigilantes. Antes de esto, Enoc fue llevado al cielo en un carro de fuego. Curiosamente, el libro del Génesis menciona a los Nefilim en el capítulo 6, describiéndolos como héroes antiguos. En Números 13, 32 a 33, los israelitas informan sobre una tierra habitada por Nefilim tan grandes que hacían que los israelitas parecieran saltamontes. Aunque muchos aspectos de la Biblia se consideran alegóricos hoy en día, hay evidencia arqueológica de una gran inundación en la historia de la tierra, mencionada en diversas tradiciones religiosas y culturales alrededor del mundo. ¿Existieron realmente seres como los Nefilim? Si es así, ¿dónde están las pruebas? En nuestro video documental de 30 minutos sobre gigantes, vinculamos descripciones y relatos que destacan numerosos hallazgos de esqueletos gigantes en América del Norte. Este fenómeno no se limita a los Estados Unidos. También se han encontrado esqueletos enormes en la selva amazónica, África y otros lugares. Además, las historias de gigantes están presentes en muchas culturas. El famoso explorador Marco Polo escribió sobre una raza de gigantes en Zanzíbar, mientras que los habitantes de Tánger, Marruecos, afirmaron que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. En la mitología irlandesa, la calzada del gigante fue construida por el gigante Finn McCool para cruzar el mar y luchar contra otro gigante. Las leyendas de gigantes
también salpican la mitología nórdica y griega antigua. Si los gigantes realmente existieron, como sugieren estos registros culturales, entonces el libro de Enoc podría ser menos alegórico y más arraigado en la historia real. Es interesante notar que, durante siglos, el libro de Enoc fue parte importante de las tradiciones cristianas y judías. Muchas sectas lo aceptaron como escritura. Algunos incluso sugieren que el libro inspiró el libro del Génesis, debido a sus paralelismos y relatos superpuestos. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia? Para responder, debemos regresar a los primeros siglos tras la muerte de Jesucristo, antes de que se estableciera el rígido canon de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. En aquel tiempo, existían numerosos evangelios y textos religiosos que abarcaban la tradición cristiana. A medida que la religión cristiana creció, la Iglesia necesitaba determinar qué textos debían leerse y cuáles serían considerados divinamente inspirados. La canonización del cristianismo, popularizada por el libro El Código da Vinci de Dan Brown, se recuerda como un evento nefasto en el Concilio de Nicea. Sin embargo, esto no es históricamente preciso. El Concilio de Nicea no determinó el canon cristiano oficial, aunque miembros de alto rango de la Iglesia sí seleccionaron qué incluir en la Biblia. Este proceso no ocurrió en un solo consejo, sino que se extendió a lo largo de los siglos primero al cuarto. A finales del siglo IV, el proceso se completó y la Biblia fue oficialmente establecida, sin el libro de Enoc. ¿Cómo pudo un texto tan influyente quedar fuera? Examinando otros evangelios que también fueron excluidos, encontramos el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María. El Evangelio de Pedro narra una historia de un Jesús resucitado acompañado por ángeles gigantes y una cruz flotante que habla. El Evangelio de María menciona a María Magdalena como discípula favorita de Jesús, incluso sugiriendo que fue su esposa. Estos evangelios, al igual que el libro de Enoc, desafían la historia convencional y por ello fueron censurados por los primeros líderes del canon cristiano. El libro de Enoc pudo haber sido completamente olvidado si no fuera por su preservación en pequeñas sectas ortodoxas de los judíos etíopes. La única versión premoderna del texto fue escrita en ge'ez, una lengua africana antigua, que Richard Lawrence tradujo al inglés en 1821, siendo esta versión utilizada para los estudios de los pergaminos del Mar Muerto. Curiosamente, a pesar de ser omitido del canon cristiano, la Biblia contiene numerosas referencias al libro de Enoc. Hay menciones de los Nefilim en Génesis y Números, así como un relato extenso del linaje de Enoc. El libro de Hebreos y Judas también hacen referencia a Enoc, sugiriendo que este libro pudo haber servido como inspiración para textos bíblicos canónicos. Aunque fue censurado y olvidado, el libro de Enoc nunca desapareció del todo. Hay un trasfondo más profundo en sus historias que trasciende su inclusión en el canon cristiano. Se ha señalado que Enoc refleja al séptimo rey antediluviano, Mendurana, en la tradición babilónica. Los antiguos griegos lo identificaban con el dios Hermes, mientras que los antiguos egipcios tenían una figura similar en su tradición. La historia de Enoc, sin importar su nombre, parece persistir en las tradiciones antiguas. Los textos sumerios mencionan a un grupo de seres sobrenaturales que visitaron la tierra, llamados Anunnaki, que compartieron similitudes inquietantes con los vigilantes del libro de Enoch. Se creía que estos seres eran dioses para los sumerios, y algunos pensadores modernos sugieren que eran una antigua raza de extraterrestres. Los textos sumerios cuentan historias de los Anunnaki, que, al igual que los vigilantes, comenzaron a mezclarse con los humanos, creando una nueva especie. Estos seres, enfurecidos por la condición de la tierra, provocaron una gran inundación. ¿Podría ser que el libro de Enoc y otras tradiciones estén simplemente reinterpretando la historia sumeria de los Anunnaki? La revolución agrícola que comenzó alrededor del 10.000 a.C. marcó la transición de los humanos de un estilo de vida de caza y recolección a uno agrícola. En el Kurdistán moderno ya se cultivaban cebada, trigo y centeno, así como guisantes y lentejas.
Esta antigua cultura fue la primera en desarrollar un sistema de escritura, convirtiéndose en una de las sociedades alfabetizadas más antiguas. Algunos se preguntan cómo los humanos lograron este avance tan rápidamente. Curiosamente, el pueblo kurdo se considera descendiente de los hijos de Jin, los hijos de los espíritus. ¿Es esta una referencia cultural a la procreación entre los Anunnaki y las mujeres humanas? Según los sumerios, los Anunnaki trajeron conocimiento y tecnología avanzada a los humanos, facilitando el progreso de la civilización. Muchos sugieren que esto explica la construcción de monumentos, como las pirámides de Giza, cuya sofisticación es inexplicable por las circunstancias sociales de la época. El libro de Enoc describe un proceso similar, donde los vigilantes enseñan a los humanos sobre metalurgia, ciencia, medicina y más. En Enoc 8.1.3 se menciona que Yazazel enseñó a los hombres a hacer armas y joyas, lo que llevó a la impiedad y la corrupción. Refleja el libro de Enoc la historia de los Anunnaki. El ejemplo más común de algo inexplicable por la historia es, de hecho, la construcción de las pirámides de Egipto. Según el historiador árabe Al-Makrisi, estas fueron construidas por un rey llamado Saurid, que vivió antes del Gran Diluvio. Curiosamente, Saurid, traducido al hebreo, es Enoc. Además, en un capítulo del libro de Enoc, se habla de los secretos del trueno y los relámpagos, lo que algunos sugieren podría aludir a la energía y la electricidad. Esto se relaciona con los Anunnaki, quienes, según algunos, han intentado revelar secretos similares a través de círculos de cultivo. En nuestro último video, los círculos de cultivo contienen planos para dispositivos de energía libre. Discutimos cómo estos círculos han aparecido en todo el mundo, mostrando ecuaciones matemáticas y diagramas complejos. Algunos relatos de Enoc, donde describe su encuentro con los dioses en un palacio flotante, evocan avistamientos de ovnis que suelen acompañar los círculos de cultivo. Enoc relata: me llevaron a una especie de palacio flotante, enorme, como vidrio tallado. Puede parecer increíble que historias de vigilantes, Anunnaki y gigantes Nefilim, tan arraigadas en culturas antiguas, puedan haber sido olvidadas. Sin embargo, dada su capacidad para reconfigurar la historia humana y redefinir nuestra comprensión, su exclusión no debería sorprendernos. Quizás estas historias nunca fueron completamente borradas. Considera la historia bíblica de Adán y Eva en el jardín del Edén. Si no la lees literalmente, sino como una alegoría, se puede interpretar que Dios crea a Adán para cuidar la tierra, al igual que los dioses hicieron con los vigilantes en el libro de Enoc. La creación de Eva de la costilla de Adán podría representar el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. Adán y Eva son advertidos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que podría simbolizar los peligros de recibir tecnología y conocimiento avanzado de los vigilantes. Al comer del árbol, obtienen conocimiento que tal vez no estaban listos para manejar. Así como el libro de Enoc describe cómo los vigilantes revelaron secretos eternos, la historia de Adán y Eva refleja paralelismos similares. Quizás, quienes escribieron la historia de Adán y Eva simplemente reinterpretaron las historias del libro de Enoc, así como la historia sumeria de los Anunnaki, insertando elementos cruciales en su propio canon religioso para preservar estos antiguos relatos. ¿Qué es entonces la historia humana? ¿Es lo que se entiende oficialmente en los libros de historia? ¿O es algo más profundo, más increíble, tal vez olvidado? Quizás la respuesta ha estado oculta a plena vista todo el tiempo.